Hoy hablaremos en detalle del F-47, el avión que según la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la prensa especializada será el primer caza de sexta generación estadounidense producido por Boeing bajo el programa NGAD, Next Generation Air Dominance. Vamos a separar claramente qué sabemos con certeza y qué son hipótesis, filtraciones o análisis informados. Esto es, nos gustan las aeronaves. Lo confirmado. Programa y contratista. En marzo de 2025, la Casa Blanca y la USF anunciaron que Boeing resultó adjudicataria del contrato de desarrollo del componente tripulado del NGAD, cuyo avión ha sido designado F-47. La adjudicación fue reportada por agencias como AP y Reuters y por medios especializados. Estado del programa y cronograma público. En la conferencia AFA, Air, Space and Cyber de septiembre de 2025, el jefe de Estado Mayor de la USF, general David W. Ulven, declaró que la fabricación del primer ejemplar había comenzado y que esperan el primer vuelo en 2028. Esa comunicación pública es la fuente principal del anuncio más reciente sobre el estado físico del primer ejemplar. Propósito y rol operacional declarado. La USF ha descrito al F-47 como un caza de superioridad aérea diseñado para reemplazar al F-22 con mayor alcance, mejor sostenibilidad logística y menor coste relativo por unidad que el F-22, además de estar pensado para operar como nodo central de una arquitectura que combina aeronave tripulada y sistemas no tripulados. Estas descripciones aparecen en declaraciones oficiales y reportes de medios que citan a responsables de la USF. Cifras y objetivos públicos, lo que la USF han publicado. La USF ha publicado o mostrado infografías que indican objetivos como radio de combate mayor de 1000 millas náuticas y velocidad superior a Mach 2. Además, se ha comunicado la intención de adquirir un número mayor al de Raptors. El número citado públicamente ha sido 185 plus en algunos reportes. Estas cifras han sido citadas por Defense One, Defense News y otros medios que cubrieron las presentaciones oficiales. Clasificación y secretismo. La mayor parte del detalle técnico del F-47 sigue clasificado o no divulgado públicamente. La USF y Boeing han hecho declaraciones generales, misión, objetivos de rendimiento y calendario, pero no han publicado planos, fotografías de ingeniería completas, ni detalles exhaustivos sobre materiales, sensores o arquitectura de propulsión. Los medios especializados repiten eso y subrayan el secretismo alrededor de NGAD. Lo documentado públicamente, pero sujeto a interpretación. Aquí recojo afirmaciones que provienen de declaraciones oficiales o gráficos de la USF o análisis de prensa, pero que requieren interpretación técnica. Son probables, pero no 100% detalladas públicamente. Operación en conjunto con aviones no tripulados. La idea de que el F-47 opere junto a enjambres o paquetes de aviones no tripulados ha sido repetida por la USF y por cobertura de medios. Es uno de los pilares conceptuales del NGAD. Un avión tripulado como nodo en una red de plataformas cooperantes. Que esto sea un requisito de diseño es razonable. ¿Cómo se implementará exactamente no está publicado en detalle? Sostenibilidad y coste objetivos. La USF ha señalado que el F-47 debe ser más barato por unidad que el F-22 y más mantenible o soportable. Es una declaración estratégica más que un detalle técnico. Implica que se han puesto metas de diseño para modularidad, disponibilidad logística y mantenimiento. ¿Cómo logrará Boeing ese equilibrio frente a capacidades avanzadas? Es un desafío de ingeniería y motivo de debate en la industria. Motores y desempeño. La USF ha fijado metas altas. Mach 2 y radio mayor a 1000 millas náuticas. Eso sugiere motores con empuje y eficiencia mejorados respecto a plataformas anteriores o combinaciones de reabastecimiento en vuelo optimizadas y aerodinámica de baja resistencia. No obstante, los detalles del tipo de motor no han sido hechos públicos. Las discusiones de prensa técnica especulan diversas opciones, pero son análisis. Lo especulativo o analizado por expertos. Estas son hipótesis informadas. Algunas están bastante difundidas en análisis de defensa, pero no son confirmaciones oficiales. Furtividad de nueva generación y geometrías integradas. Hipótesis.
el F-47 incorporará enfoques de furtividad más integrados, estructura y cargas internas, materiales avanzados y tratamiento de aperturas y rejillas, y mayor énfasis en la Signature Management frente a sensores no solo radar, sino electro-ópticos e infrarrojos. ¿Por qué? Los requisitos de penetración profunda y supervivencia en entornos de negación de área impulsan soluciones furtivas cada vez más sofisticadas. Medios y analistas han especulado esto como evolución lógica. Arquitectura de sensores distribuida y fusión de datos avanzada. Hipótesis: el F-47 asumirá el rol de centro de datos tácticos con sensores distribuidos y fusión de datos con IA para toma de decisiones más rápida. ¿Por qué? NGAD es presentado como un sistema de sistemas. Periodistas y analistas, y la propia USF aludiendo a sistemas colaborativos, dan fuerte peso a este enfoque. Uso extensivo de IA y autonomía y delegación de tareas. Hipótesis: más autonomía en los wingmen y asistencias de IA para la tripulación del F-47, sugerencias tácticas, gestión de carga de trabajo e incluso ejecución autónoma de misiones, pero con fuertes límites legales y procedimentales. ¿Por qué? La carrera tecnológica y la mención explícita de plataformas no tripuladas hacen plausible una integración profunda de IA, aunque el grado de autonomía letal o de decisión es polémico y sujeto a regulación. Medios discutieron esto tras anuncios de NGAD. Variantes stealth, carga interna y armamento de largo alcance. Hipótesis: el F-47 probablemente llevará la mayoría de armas en bahías internas para mantener la furtividad, y se espera que sea capaz de emplear misiles aire-aire de alcance extendido y munición de largo alcance en apoyo a la arquitectura de red. ¿Por qué? Esa es la lección práctica de diseños furtivos previos y encaja con la idea de operar lejos del frente y control de área aérea. Fuentes analizan que el NGAD priorizará alcance y opciones de armamento que permitan mantener la distancia de amenazas modernas. Capacidades nucleares y entrega de armas pesadas. Hipótesis frágil. Algunos analistas han especulado, opiniones abiertas, sobre si un avión de superioridad aérea de sexta generación podría ser certificado o capaz de transportar bombas nucleares estratégicas tácticas como las B-61 en caso de que se le quiera asignar ese rol. Advertencia: esto no está confirmado públicamente y entra en el terreno de la especulación total. Estoy mencionando la discusión, pero destacando que no hay prueba pública de que el F-47 vaya a ser un vector nuclear. Riesgos técnicos y programáticos. Aquí explico por qué muchas características son difíciles y por qué la USF y Boeing enfrentan riesgos. Equilibrio coste-capacidad. Dotar a un avión de furtividad avanzada, motores potentes, sensores de alto rendimiento e IA integrada suele aumentar costes. La promesa de más barato que el F-22 es ambiciosa y depende de decisiones de diseño y volumen de compra. En programas anteriores, la complejidad es igual a más coste. Suministro y cadena industrial. El inicio de fabricación del primer ejemplar exige cadenas de suministro altamente calificadas. Boeing ha tenido problemas industriales y sindicales en años recientes. Esa realidad industrial es un factor de riesgo para calendarios. Validación de autonomía y reglas de enfrentamiento. Integrar IA que tome decisiones en tiempo real implica validación, pruebas y marcos legales. La escalada de autonomía en misiones con letalidad está fuertemente regulada y vigilada. Por eso la implementación puede ser gradual y limitada por políticas. ¿Qué esperar en el corto y mediano plazo? Documentos abiertos y declaraciones públicas indican el primer vuelo previsto en 2028 y actividades de fabricación del primer artículo ya en marcha. En los próximos 12 a 36 meses, es razonable esperar actualizaciones públicas sobre pruebas de bancos de ensayo, primeros prototipos y más claridad operativa, pero no esperar divulgación total de diseños ni capacidades sensibles. Conclusión. En resumen, hay fechas públicas y verificables: Boeing adjudicado, fabricación iniciada del primer ejemplar, objetivo de primer vuelo en 2028, metas públicas de radio y velocidad y el concepto de operar con drones colaborativos. Pero la mayoría del detalle técnico permanecen clasificados o son objeto de análisis y especulación informada. El tiempo nos mostrará el producto final. Suscríbete y danos un like si te gustó este formato de video. Esto fue Nos Gustan las Aeronaves.